mis hermanos. Nuevamente aquí con ustedes para iniciar nuestro estudio y continuar con el tema que estuvimos tratando el día de ayer, el rapto de la iglesia. Estuvimos tuvimos un buen tiempo ayer, hubieron muchas personas que se conectaron y una gran cantidad de personas. Estoy juntando las dos cuentas, la cuenta personal está saliendo en vivo y también la cuenta de la Iglesia Cristiana Unida. Nos pueden encontrar en el Ministerio de Jóvenes Iglesia Cristiana Unida. Por el momento va a aparecer como unidad al final, porque se trató de arreglar el nombre o poner mejor el nombre y se nos escapó una letra al final. Así que por estos ya se ha mandado a corregir, pero nos ha pedido que tengamos un poco de tiempo. Ministerio de Jóvenes Iglesia Cristiana Unida. Esa es la página oficial de los jóvenes de la Iglesia Cristiana Unida, Ministerio de Jóvenes Iglesia Cristiana Unida. Así que pueden compartir la página los que están en línea con los amigos, con los familiares, para poder ser bendecidos todos mutuamente. El día de ayer estuvimos hablando sobre el rapto de la iglesia. Dijimos que era un tema muy importante dado la realidad del momento en que estamos viviendo, y estamos compartiendo lo que nosotros como congregación Iglesia Cristiana Unida creemos en el rapto de la iglesia, creemos en que el Señor va a venir por su iglesia, vamos a ser llevados juntamente con Él, pero nuestras creencias no están basadas en lo que nosotros creemos por creer, sino que están basadas en lo que descubrimos al analizar su palabra. Recuerden el tema, vamos a buscar lo que el Señor Jesucristo de su propia boca dijo con respecto a este tema, y todo lo demás que encontremos en la palabra del Señor con respecto al rapto, vamos a analizarlo a través de lo que el Señor dijo y no al revés, para que exista unidad, para que no haya una aparente contradicción y para que no lleguemos a conclusiones diferentes. Dicho esto, dijimos que el Señor Jesucristo habló sobre el rapto en Juan capítulo 14. Y rápidamente, para hacer un recuerdo de lo que hablamos el día de ayer, Juan capítulo 14 menciona específicamente sobre el rapto de la iglesia, pero dijimos que el Señor está hablando del versículo 13, el capítulo 13, el capítulo 14, 15, 16 y 17. 5 capítulos el Señor toma todo ese párrafo completo para hablar de lo que va a pasar en los eventos futuros. Recuerde que en el capítulo 24 de Mateo, el Señor está hablándole a la gente 22 días antes de que llegue a pasar su arresto. Y en Juan capítulo 13 nos damos cuenta que es el día es más cerca, porque tan pronto acaban todos estos eventos, el Señor Jesucristo es apresado. De modo que lo que está haciendo el Señor es, después de haber respondido sobre la interrogante de sus discípulos con tocante a las señales antes del fin y cómo será su venida, el Señor dejó en ellos una clara palabra, y que fue muy duro para ellos entender. Entonces llegamos al capítulo 13, capítulo 13 en adelante, vemos cómo el Señor empieza basado en lo que Él había dicho el día anterior, empieza a decirles a ellos ahora lo que va a pasar con la iglesia, con ellos como sus seguidores, y a nosotros como sus seguidores a través de los discípulos también. Entonces Juan capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, por todas las cosas que había hablado, no solamente las que estaba diciéndoles desde el capítulo 13, sino por las cosas que había compartido con ellos en el capítulo 24 de Mateo. Les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, somos autoridad para decir esto.
Somos autoridad para decir lo que acabamos de decir con respecto a que va a existir una gran tribulación, va a haber entrega, van a ser ustedes tomados presos, expulsados de la sinagoga. Créanlo, porque lo estoy diciendo con la autoridad de Dios Padre y mi autoridad. Ahora dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí. Es decir, vuelve a sentar la misma autoridad para decirles lo que sigue. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y está hablando claramente sobre el rapto de la iglesia. Está diciendo: yo me voy a ir, pero voy a preparar lugar, luego voy a venir por ustedes, los voy a tomar, los voy a rescatar, los voy a raptar, los voy a llevar conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ahí empieza toda la disertación sobre el rapto, que nosotros como Iglesia Cristiana Unida y millones de personas creemos en esta interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Vamos bien? ¿Cómo estamos, Esteban y Abigail? Doy gracias a Dios por la vida de mis hijos que están ayudándonos en esto. ¿Cuántas personas hay conectadas en las dos cuentas? ¿Dos cuentas? Vamos, entonces, nuevamente, si hay alguna pregunta, si hay alguna interrogante, estamos abiertos a que puedan ustedes hacer alguna pregunta, y vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Dijimos también que el apóstol Pablo nos, siguiendo con este tema, con la base de este tema, el apóstol Pablo nos enseña también cómo el Señor nos va a librar de aquel tiempo de gran tribulación, en Hebreos 9:28. Pero el Señor más adelante también... Dice Marco, el rapto y la tribulación es lo mismo. El rapto y la tribulación no son eventos similares. Pero el rapto antecede al periodo de tribulación, y eso es lo que estamos explicando. Volvamos a Juan capítulo 24. ¿Dónde está? Capítulo 24. Perdón, Mateo capítulo 24. Del 10 en adelante dice: muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, lo que está enseñando el Señor Jesucristo en Mateo 24 hasta el versículo 14 es todo lo que va a suceder antes de su retorno, antes de que Él regrese por la iglesia. En versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y en un momento vamos a hablar un poco sobre lo que dijo el profeta Daniel, porque esto trae mucho a confusión a muchísima gente. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carpa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Cuál aquellos días? Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y estos son los días que está hablando el Señor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, este periodo de gran tribulación precede al rapto de la iglesia. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque vamos a ser levantados, vamos a ser raptados, vamos a recibir al Señor en los cielos. Esa es la posición doctrinal de la Iglesia Cristiana Unida, porque eso es lo que enseña la palabra del Señor. Sería muy bueno que usted tome nota
Y aquí en el capítulo 24, versículo 14, entre el versículo 14 y entre el versículo 15, donde empieza a hablar de es el tiempo donde se divide la iglesia y la gran tribulación. Sería muy bueno que en medio de este capítulo, en este versículo 24 y 25, podamos agregarle Juan capítulo 13, versículos 1, 2 y 3, y vamos a entender en mayor contexto todo esto. Está hablando de las señales antes del fin hasta el versículo 14 de Mateo 24. Luego, si usted le agrega Juan capítulo 13 del 1 al 3, va a encontrar el rapto de la iglesia. Y luego de Mateo 24 del 15 en adelante está hablando de la gran tribulación. Vamos a hacerlo de esa manera para que usted pueda entender. Si usted lo lee tranquilamente en su casa después de esta clase, Mateo 24, lee hasta el versículo 14 y luego va a Juan capítulo 13 y lee los tres primeros versículos y luego regresa a Mateo 24 y sigue en el versículo 15, usted va a tener todo el contexto de la historia del rapto. Todo el contexto de la historia del rapto. El Señor también más adelante, Marquitos, si estamos conforme con la respuesta, por favor comenten. Si hay alguna duda, por favor comenten. Nuevamente, el propósito de esto no es hacer una exposición al vacío, sino que todo esto quede bien entendido, porque después de entenderlo, como dije el día de ayer, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Porque uno no aprende de las verdades de la palabra solamente para tener conocimiento, sino hay algo que tenemos que accionar en nuestra vida, algo que tiene que cambiar en nuestro comportamiento. Al entender la gran bendición que significa ser levantado por el Señor y ser librados de la gran tribulación, tiene que haber un compromiso nuestro de cambio y de transformación. Amén. ¿Vamos bien, muchachos? El Señor más adelante confirmó esta verdad dicha a los apóstoles, pero esta vez en su bendita aparición al apóstol Juan. ¿Puedes repetir los versículos? Mateo 24 hasta el versículo 14. Mateo 24, léalo hasta el versículo 14. Luego del versículo 14, váyase a Juan capítulo 13 del 1 al 3. Y luego regrese a Mateo 24 del 15 en adelante. Está la historia de la iglesia antes del rapto, la historia de la iglesia durante el rapto y la historia de la humanidad durante la gran tribulación. Amén. Apocalipsis 3:10. Quiero tomar el tiempo y quiero que por favor ustedes vuelvan, si no está claro con los versículos, con los pasajes que estoy dando de la palabra, no tengan temor a mandar sus preguntas, porque quiero que quede bien claro. Vamos a utilizar bastantes referencias bíblicas en este momento para que ustedes puedan tomar nota tranquilamente, pausadamente. ¿Amén? En Apocalipsis 3:10 el Señor confirmó esta verdad sobre el rapto de su iglesia. Teniendo este contexto que estamos hablando, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nuevamente Apocalipsis 3:10 dice esto: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor le está hablando a través de Juan, está hablándole a la iglesia. Desde el capítulo 4 en adelante vamos a ver desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, ese es el contexto de la gran tribulación. Entonces el Señor está diciéndole a la iglesia: yo te voy a guardar de la gran tribulación, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también, iglesia, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y cuál es el propósito de la gran tribulación? Para probar a los que moran sobre la tierra, a los no creyentes. La Escritura señala con claridad que la iglesia del Señor será llevada al cielo poco antes del comienzo del periodo más terrible que la humanidad llegará a experimentar. El horrendo tiempo de la gran tribulación, como lo hemos visto en Mateo 24 a partir del versículo 15. Y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 6, que es donde empieza. ¿Pregunta? No. Vi al Cordero, capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahí empieza el tiempo real de la gran tribulación. Si notamos en el libro de Apocalipsis, el rapto ocurre en Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí empieza el rapto en el Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Cuando Dios lleva a Juan al tercer cielo, lo cual es antes del periodo de la gran tribulación, que es descrito a partir de Apocalipsis 6 hasta el capítulo 19, en la secuencia de eventos, el rapto es antes de los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Nuevamente, en la secuencia de eventos, el rapto es antes de los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas. ¿Están apuntando? El rapto en la secuencia de eventos, el rapto es antes de los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Note también algo muy particular cuando usted lea el libro de Apocalipsis. Note que la iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Pero la iglesia nunca es mencionada en la descripción del periodo de la gran tribulación entre Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 19. Dejó de mencionarse la iglesia como tal. Completamente la iglesia ya no está en el contexto del capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. La iglesia ya no está. Porque en el capítulo 4, versículo 1, la iglesia es levantada. Es el rapto de la iglesia, según Apocalipsis. Vamos a ver algunas verdades sobre el rapto que tenemos que considerar. Y aquí quisiera que presten mucha atención. Mucha atención. He visto, últimamente vi a una persona que magistralmente dio una descripción sobre Daniel, sobre los tiempos de Daniel, sobre la profecía de Daniel, que el Señor Jesucristo dijo que teníamos que recurrir a la profecía de Daniel, de lo que el Señor estaba mencionando, y tomó a Daniel como referencia. Sin embargo, escuche bien lo que voy a decir, escuche bien la afirmación que voy a hacer. No existe ningún pasaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia pasará por el periodo de la tribulación. Las personas que defienden que la iglesia o sostienen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, cuando toman pasajes del Nuevo Testamento es porque han mal interpretado el pasaje de Daniel. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento no existen pasajes o versículos que digan que la iglesia pasará por el periodo de la tribulación o de la gran tribulación. El periodo de tribulación es llamado el tiempo de la angustia de Jacob.
Apunte nuevamente eso, apúntelo por favor. Tiempo de angustia de Jacob. Ese es el periodo de la tribulación. Así es como se llama el periodo de la tribulación en el Antiguo Testamento. Tiempo de angustia de Jacob. Es decir, el tiempo de angustia del Israel incrédulo. Pero nunca es llamado el tiempo de angustia de la iglesia. ¿Se da cuenta? Es llamado el tiempo de angustia de Jacob, es decir, el tiempo de angustia del Israel incrédulo. Pero nunca es llamado el tiempo de angustia de la iglesia. Apunte esta porción. Jeremías 37. Nuevamente, Jeremías 37. Oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Dice Jacinto, ¿estamos actualmente en la tribulación? No. Nosotros todavía estamos en el contexto de Mateo 24, antes del versículo 15. Estamos en este contexto, estamos en lo que la Biblia llama principio de dolores. No estamos en la tribulación porque la iglesia no va a pasar por la tribulación. Nuevamente, espero que quede claro, no, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Si usted es un creyente genuino, no nominal, sino genuino, usted no va a pasar por la gran tribulación. Los creyentes nominales, aquellas personas que van a la iglesia, cantan, son líderes, pastorean, dan sus diezmos, pero que genuinamente no han entregado su vida al Señor, toda esa gente se va a quedar para experimentar la gran tribulación, no porque la iglesia se quede, sino porque no conocieron a Dios genuinamente. Por eso que es necesario que nosotros entendamos bien qué significa nuestra conversión. Muchísimas personas, el 99% de personas, cuando les pregunto si son salvos, siempre me hacen referencia al momento o a las circunstancias, cómo Dios los alcanzó. ¿Eres salvo? Sí, soy salvo. ¿Por qué eres salvo? Porque yo estaba en un hospital, porque estaba enfermo y el Señor me alcanzó ahí. Yo le pedí que me sanara, me sanó. Por eso soy salvo. ¿Tú por qué eres salvo? Porque estaba mal, mi matrimonio estaba para caerse, para destruirse, en medio de mis problemas matrimoniales. Yo confié en el Señor, Dios salvó mi matrimonio, por eso soy salvo. ¿Tú por qué eres salvo? Soy salvo porque yo estaba en las drogas, yo estaba muy perdido y entregué mi vida al Señor y Dios me quitó de las drogas, por eso soy salvo. Sin embargo, la palabra de Dios no llama a eso salvación. La palabra de Dios llama a eso la manera y la forma como Dios lo alcanzó a usted, me alcanzó a mí, a través de las circunstancias especiales y únicas en la vida de cada persona, es como Dios nos alcanza. Pero la salvación no significa que Él arregló nuestro matrimonio. La salvación no significa que Él me sacó de las drogas, que Él me libró de la muerte. La salvación significa que yo entendí que Cristo Jesús hace 2000 años o más de 2000 años murió por mis pecados. Mi pecado era tan grande que merecía el castigo eterno, pero el Señor murió por mí. Esa sangre derramada, ese cuerpo mutilado, esas manos atravesadas por los clavos, ese sacrificio fue por mi culpa. Mis pecados llevaron a Cristo Jesús a padecer lo que padeció. Entonces yo entiendo eso, entiendo que merezco el infierno, merezco el castigo eterno, pero tomo el sacrificio de Cristo y soy perdonado por mis pecados. La mejor forma que Dios tiene para alcanzarnos siempre será en nuestras necesidades. Siempre será cuando pasamos tribulaciones. Y va a llegar el tiempo y el momento donde el Señor utilice ciertos eventos en nuestras vidas para alcanzarnos.
Pero el propósito es entender que nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo Jesús, no por las circunstancias que usted estaba viviendo en el momento que Dios lo alcanzó. De modo que si usted es un creyente genuino, usted no va a pasar por la tribulación. Amén. No sé si está claro para Jacinto. Espero que por favor comente si quedó claro la respuesta. ¿Alguna otra pregunta, Abby? ¿Cuántas personas tenemos ya en línea? 19, 37 personas. 19. 38 personas que están en este momento conectados. Espero que de verdad sea bendición. Y con las personas que están al lado suyo, si usted no lo está viendo solo o sola, puedan compartir, puedan discutir estos temas. Después que terminemos, puedan seguir dialogando y puedan encontrar la verdad de las escrituras para su vida, lo que Dios quiere para usted. De modo que usted se está dando cuenta que aquí no se trata de religión. Nosotros no discutimos religión, aunque el domingo anterior hablé sobre la diferencia entre el Dios del catolicismo y el Dios del cristianismo. Sin embargo, la vida cristiana no está basada en religión alguna, sino en nuestra relación con Cristo Jesús. Amén. Uno de los argumentos de aquellos que creen que la iglesia pasará a la gran tribulación está basada en este pasaje que encontramos en Daniel. Apúntelo por favor. Daniel 9:24 dice así. Daniel 9:24 en adelante. Daniel 9:24 al 27 es lo que vamos a encontrar. Vamos a buscar Daniel. Daniel 9 del versículo 'el agua muy fría me está haciendo toser. Dice así, Daniel 9:24 en adelante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, con el propósito de terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, en total 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este es el pasaje que Jesucristo estaba diciendo, hablando sobre la porción desoladora que habló el profeta Daniel. Este es el pasaje que estaba mencionando el Señor Jesucristo en su disertación en el capítulo 24 de Mateo. Y aquí es donde muchas personas parten a través de hacer números y cuentas, sumas y restas y multiplicación y división, para llegar a decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Sin embargo, quiero que tengan algo en mente. Versículo 24. 70 semanas están determinadas, y esta es la clave para poder entender este pasaje. Sobre tu pueblo le está hablando al profeta Daniel, de modo que le está diciendo única y exclusivamente, está haciendo una referencia al pueblo judío, no a la iglesia. Está haciendo referencia al pueblo judío, no a la iglesia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel.
Daniel es judío, le está hablando al pueblo judío y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén. Es necesaria la comprensión de Daniel 9 del 24 al 27 para entender el propósito y el tiempo de la tribulación. Una pregunta que nos hicieron ayer era ¿por qué se dice que son 7 años el tiempo de la tribulación? Este pasaje de Daniel lo responde. Este pasaje en Daniel habla de 70 semanas. En total habla de 70 semanas, 69 más 1. Dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo en este contexto son los judíos, la nación de Israel. Daniel 9:24, escuche bien, habla de un periodo de tiempo que Dios ha determinado para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Dios declara que 70 semanas darán cumplimiento de estos hechos, es decir, desde el momento de esta profecía, desde la profecía y de que se empiece a restaurar el templo hasta el fin de los tiempos, hasta pasado la gran tribulación, son el cumplimiento de las 70 semanas. Entonces vamos a ver. Dios declara que 70 semanas darán cumplimiento a estos hechos. Es importante entender, escucha bien, que cuando se habla de 70 semanas, no se está hablando de una semana literal como la conocemos, de 7 días. Este periodo del cual Dios habla es realmente una semana que es igual a 7 años. 70 septenios de años quiere decir 490 años. Esto está confirmado por otra porción de este pasaje de Daniel. En los versículos 25-26 se le dice a Daniel que se quitará la vida del Mesías en 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas en total. Comenzando, escucha bien, de aquí está para entender esto. Comenzando con el decreto de la reconstrucción de Jerusalén. Es decir, la primera semana, el primer día de esa semana de cumplimiento, para que aparezca el Mesías y sea muerto, empieza desde el decreto de la reconstrucción de Jerusalén. En otras palabras, el Mesías será quitado 69 septenios de años, es decir, 483 años desde que inicie la reconstrucción de Jerusalén. Después del decreto de la reconstrucción de Jerusalén, al tiempo que Jesús fue crucificado, la mayoría de los eruditos cristianos, de los estudiadores de la historia bíblica, a pesar de sus puntos de vista escatológicos diferentes, comparten esta opinión sobre las 70 semanas de Daniel. Es decir, ellos están de acuerdo en que desde que se reinició la reconstrucción de Jerusalén hasta que Jesucristo fue muerto, llegaron a suceder 483 años literales, 69 semanas en total. Recuerde que una semana en este particular porción de Daniel, una semana quiere decir 7 años. Amén. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ustedes que están viendo el video, después de que terminemos, pueden volver a repetir el video, pueden volver a ver el video, pueden volver a tomar las notas de las que estamos hablando. Pero mi pregunta nuevamente a ustedes es si estamos bien con esta explicación. Nos están perdiendo. Yo sé que es bastante tedioso o confuso, puede llegar a ser confuso el hablar de tantos años y 7 años y comparaciones. Déjeme decirle que cuando estaba estudiando esto yo en el seminario, tanto en el seminario bíblico como en Moody, me salía humo de la cabeza. Así es que estoy tratando de poder hacer lo más sencillo posible de entender. ¿Vamos bien, Abby? Uh-huh. ¿Vamos bien, Esteban? ¿Sí? Con los 483 años transcurridos, con las 69 semanas profetizadas por el Señor en Daniel, desde el decreto
para la reconstrucción de Jerusalén a la muerte del Mesías, esto nos deja un septenio, es decir, nos deja 7 años para el cumplimiento de lo descrito en Daniel 9:24. Y habla directamente sobre el gran periodo de la gran tribulación, porque es cuando se va a acabar todo lo que Daniel dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este periodo final de los 7 años es conocido como el periodo de la tribulación, que es el tiempo cuando Dios terminará de juzgar, escuche bien, a Israel y a la humanidad por su pecado. Nuevamente, Daniel es muy explícito y me encanta que lo sea. Él habla de 69 etapas de 7 años cada una, que nos dan en números 483, que eso fue lo que se demoró desde la reconstrucción, desde la orden de la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte de Cristo Jesús, 483 años, 69 semanas, de modo que como son 70 semanas, queda una semana para que se cumpla toda la profecía de Daniel, y la última parte de la profecía de Daniel dice que va a terminar la prevaricación, se va a poner fin al pecado, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. De modo que ese último periodo de 7 años es el que falta. Por eso que nosotros decimos que, y la palabra de Dios lo sostiene mejor, que el periodo de la gran tribulación va a consistir en 7 años literales, un septenio. ¿Vamos bien? Yes. Horacio dice que si puedes hacer una oración por la sanidad y misericordia para el mundo, del mundo. Amén. Vamos a hacer eso al final, vamos a orar al final por la sanidad. ¿Qué dice? Y misericordia del mundo. Sanidad del mundo y misericordia para el mundo. Ok. Horacio, me alegra que estés conectado, mi hermano. Me alegra mucho que estés conectado. Daniel 9:27, volvamos una vez más a Daniel 9:27, da un poco de luz sobre el periodo de los 7 años de la gran tribulación. Vamos a repetir nuevamente lo que dice Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana quiere decir 3 años y medio. La mitad de 7 es 3 años y medio, 3 y medio. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y lo que está determinado sobre el desolador es su derrota. La persona de quien se habla en este versículo es la misma persona a quien Jesús llama la abominación desoladora en Mateo 24, versículo 15. En Apocalipsis 13 es llamada la bestia. Daniel 9:27 dice que la bestia hará un pacto por una semana, por 7 años. Pero que a la mitad de la semana, es decir, en los 3 años y medio dentro de la tribulación, él romperá el pacto poniendo fin al sacrificio. Vámonos a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a entender muchísimo mejor. Apocalipsis capítulo 13. Apúntenlo por favor. Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada,
y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Está hablando de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Escuche bien. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Impresionante. Esto es lo que sucede según Daniel en la mitad de la semana, a los 3 años y medio. Y si nosotros nos vamos a hacer sumas y restas, también se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Según Daniel, esto sucede en la mitad de la semana, es decir, en los 3 primeros años y medio del gobierno de la bestia. De modo que está muy claro lo que está diciendo en Apocalipsis, está claramente relacionado, literalmente, con lo que dice Daniel en el capítulo 9. Dice Yasmín, de la bestia que habrá la palabra es el anticristo. Exactamente. De Satanás, ¿no? De Satanás. Dice que la bestia hará un pacto por una semana, 7 años, pero que a la mitad de la semana, 3 años y medio, dentro de la tribulación, él romperá el pacto, poniendo fin al sacrificio. Lo hemos visto en el Apocalipsis 13. Explica que la bestia colocará una imagen de él mismo en el templo y demandará que todo el mundo la adore. Como leímos en el Apocalipsis 13:5, dice que esto sucederá por 42 meses, que son 3 años y medio, puesto que Daniel 9:27 dice que esto sucederá a la mitad de la semana, y Apocalipsis 13:5 dice que la bestia hará esto por un periodo de 42 meses. Es fácil ver que la duración total es de 84 meses, o sea, 7 años literales. Le dice Carolina, ¿quién es el dragón? Vamos a ver. El dragón y la bestia son los elementos usados por... todos están en relación con Satanás, que en el momento a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, 6 de Apocalipsis en adelante, en Apocalipsis 4 empieza la gran tribulación, y a partir de los sellos empieza todo el trabajo y el accionar de estos agentes de Satanás. Dice Tiamana, ¿con quién hace el pacto Satanás? Con el pueblo. ¿Quién hace esa pregunta? Tiamana. Tiamanda. Vamos a buscar aquí. El pacto que hace, vuelve a hacerme la pregunta, ¿con qué dijo Amanda? ¿Con quién hace el pacto Satanás? Satanás hace el pacto con el dragón, con la bestia y con todos los líderes del mundo conocido, con toda la gente del mundo conocido. Toda la gente se inclina hacia ellos, y si lo podemos leer, no tengo el pasaje exacto en este momento, pero antes del capítulo 13, después del capítulo 13, está todo el contexto de con quiénes, cómo es que llegan a hacer pacto con la gente, y él en la mitad de la tribulación rompe ese pacto y da inicio a una adoración directa a su nombre. La gente se da cuenta que han sido engañados por él, y empieza un periodo durante la tribulación que se conoce, la mitad de esa tribulación se conoce como los juicios sin misericordia, por la dureza, por lo que se implementa durante
durante ese periodo. Vicky dice, ¿nosotros llegaremos a ver esto? ¿Quién dice eso? ¿Quién pregunta eso? Vicky. Nosotros no vamos a llegar a ver esto porque nuevamente, hermanos, no, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Lo que estoy explicando en este momento es la duración de ¿cuántos tiempo dura la gran tribulación? Una pregunta que se hizo el día de ayer. Son 7 años y acabo de explicar por qué son 7 años y cómo proféticamente el Señor habló a través de Daniel en el capítulo 9 del 24 en adelante. Habló sobre lo que iba a suceder en la humanidad al fin de los tiempos y la razón de la gran tribulación, que es para juzgar al pueblo de Israel y al mundo. Israel juega un papel importante en la historia de la humanidad. 144,000 judíos durante el tiempo de la tribulación son los que Dios va a usar como misioneros para el mundo. Van a reconocer que Jesucristo era el Mesías, van a reconocer que se equivocaron, van a reconocer a Jesucristo como su Mesías, pero van a estar, ese pueblo no va a ser levantado, va a quedarse aquí a tener la oportunidad de morir por el Señor, van a pagar duramente su incredulidad. 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu van a ser los misioneros del mundo durante el tiempo de la tribulación. Pero la iglesia no va a pasar por este periodo. Nosotros no vamos a ver esta situación. No vamos a ver estos eventos. La iglesia no va a ver estos eventos de una forma literal. No lo va a ver. Porque habremos sido raptados, habremos sido llevados por el Señor. Dice Carolina, ¿cómo se explica Apocalipsis 13:7? Apocalipsis 13:7 dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo que acabo de decir, 12,000 personas de cada tribu se convierten en los misioneros de Dios para el mundo. Va a existir una gran cantidad de personas que fueron cristianos nominales, cristianos que nunca desearon vivir en santidad, cristianos que siempre jugaron a ser creyentes, que vivieron una doble vida, que no desearon vivir en santidad. Recuerde que la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Jugaron con el Señor, iban a la iglesia, cantaban en la iglesia, predicaban en la iglesia, eran pastores en la iglesia, diezmaban fielmente, pero nunca entregaron su vida al Señor, nunca pudieron vivir realmente como el Señor demandaba. Siempre su corazón estuvo dividido entre el mundo y la iglesia. Todo ese grupo de personas que se van a quedar durante el rapto de la iglesia van a tener una segunda oportunidad para poder enfrentar su conversión. Van a entregar su vida al Señor. Esos son los santos que habla en el capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, es decir, en contra de las personas que en ese momento, después del rapto de la iglesia, van a entregar su vida al Señor. Esos son los santos de los que habla en este capítulo 13, versículo 7. Entonces los 490 años son 483 desde la profecía hasta la muerte de Jesús, dice Elías. Exactamente. Los 490 años están divididos en dos periodos literales. Uno de 69 semanas y el último de una sola semana, que hacen las 70 semanas. Las primeras 69 semanas se cuenta desde la restauración, desde la orden de la restauración de Jerusalén hasta la muerte de Jesucristo. Son 69 semanas. La última semana de la profecía de Daniel se refiere a la gran tribulación, a todo lo que va a suceder durante ese periodo de la gran tribulación. ¿Y por qué sabemos que ese es el periodo de la gran tribulación? Por lo que dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado
y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Por eso es que sabemos que será la gran tribulación, porque ese será el último periodo de pecado de la humanidad. Porque después de la gran tribulación va a descender Jesucristo con la iglesia y va a implantar su gobierno justo, santo y sin pecado. Se acabó la injusticia. Por eso es que sabemos que esa última semana que habla Daniel se refiere a la gran tribulación. Y como esa última semana es el periodo de la gran tribulación y una semana está determinada por 7 años, entonces la tribulación tiene ese periodo de 7 años. Entonces el Señor estará con las personas de la segunda oportunidad. A ver, nuevamente, la pregunta, ¿cómo está hecha esa pregunta? Dice, entonces el Señor estará con las personas de la segunda oportunidad. El Espíritu Santo va a estar con la gente el Señor va a estar, claro que va a estar con la gente que va a seguir siendo misioneros para el mundo. Esa es lo maravilloso y la gracia del Señor, la segunda oportunidad que les va a dar a la humanidad, sobre todo a los judíos, de llegar a proclamarlo como el Mesías que es, como el Dios Redentor. Claro que sí. Dice, ¿puedes explicarme sobre Mateo 24:40? ¿Quién hace esa pregunta? Joana. Mateo 24:40. ¿Qué dice Mateo 24? Vamos a ponerlo en contexto. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días en Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Verad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ok, lo que está haciendo el Señor es explicando lo que estaba diciendo desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 28. Está hablando y luego empieza en el versículo 29 a explicar la venida del hombre. Da una historia de todo lo que va a pasar y luego dice, ahora les voy a explicar parte por parte lo que acabo de decir. Y aquí está hablando de lo que es el rapto de la iglesia. Está explicando lo que es el rapto de la iglesia. Así es que, Joana, está bien la explicación, estás de acuerdo con la respuesta que se está dando. Y de ahí viene el versículo 45 en adelante, los siervos fieles e infieles, que es una explicación de todo lo que está hablando en el capítulo 24 de Mateo, desde el 1 hasta el 28. De ahí en adelante empieza a explicar todo lo que está él diciendo. Amén. Entonces, nuevamente, hermanos, Elías, ¿está claro en la explicación de las 70 semanas? ¿Está claro la explicación de las 70 semanas, Elías? ¿A qué hora es? Ya casi son las 8. Te 5 falta minutos. 5 minutos. Se va muy rápido. Pero con todo lo que hemos conversado, con todo lo que hemos argumentado en esta noche, espero que esté usted convencido de una verdad. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Nosotros vamos a ser salvos de la ira. Mire que no estamos tocando todos los versículos abundantes que hay sobre
la manera y la forma como seremos raptados. Pero mi deseo y mi intención ha sido confirmarle a través de la palabra del Señor que nosotros vamos a ser preservados del día malo, de la gran tribulación. Y espero que haya quedado claro en su mente que cuando el Señor le habla al profeta Daniel sobre las 70 semanas, y algunas personas dicen la última semana que habla el Señor ahí está en la iglesia envuelta. Sin embargo, esa última semana de 7 años está directamente relacionada con el pueblo judío, con el pueblo de Daniel, no con la iglesia. Ese es a veces el gran error que algunos teólogos tienen para sentar sus convicciones o su doctrina escatológica sobre la iglesia atravesando la gran tribulación o la tribulación. Sin embargo, Daniel el Señor es muy claro y específico cuando le habla a Daniel, le dice: esto está destinado para tu pueblo. Está hablando de su pueblo, es desde la reconstrucción de Jerusalén, el pueblo judío, hasta la llegada del Mesías, el Mesías judío, hasta la muerte del Mesías judío, y hasta la última semana donde el mundo va a experimentar la paz. Los judíos van a pasar por el periodo de la tribulación. La iglesia seremos levantados con él. Mi tía Emilia dice: el Espíritu Santo será quitado de la faz de la tierra. ¿Cuándo? El Espíritu Santo no va a ser quitado de la faz, porque durante nosotros como iglesia nos vamos. Sin embargo, en la conversión de las personas que van a experimentar la gran tribulación, el Señor está con ellos y van a fortalecer sus vidas, van a fortalecer sus convicciones al punto tal de que van a convertirse en mártires, es decir, van a tener la capacidad de morir por su amor por el Señor, por su fe en el Señor. Pero si se da cuenta, la iglesia como tal no está en la humanidad durante ese tiempo. ¿Algo más? I don't know what this means, pero Elías said sí, pero con preguntas. A ver, Elías, haga una última pregunta. Haga su pregunta. Quiero que quede muy claro todo esto, porque la pregunta suya seguramente es la interrogante de muchas de las personas que están viéndolo. Así que haga su pregunta para poder terminar la clase. ¿Lo está haciendo? Hermanos, espero que haya quedado claro todo este tema. Vuelva a repetir el video, vuelva a ver el video, y el día de mañana a las 7 de la noche vamos a continuar con el estudio que está programado por la Iglesia Cristiana Unida, que es el estudio de Romanos. Así que todos las personas que desean conocer sobre la profundidad doctrinal, teológica, que debe cada uno de nosotros como creyente aprender para vivir, se encuentra en el libro de Romanos, un libro muy profundo doctrinalmente. Mañana vamos a estar a las 7 de la noche hablando sobre el libro de Romanos. Invite a su familia, envíe la página de la iglesia, mi página, envíe a sus amistades para que puedan agregarse a la página de la iglesia. Ministerio de Jóvenes, Iglesia Cristiana Unida. Nuevamente, Ministerio de Jóvenes, Iglesia Cristiana Unida. Invite a sus familiares, a sus amigos, familia, a que puedan darle un like a la página, para que en el momento, o un me gusta para la página, cuando el momento que estemos en vivo, automáticamente va a aparecerles a ellos la página de la iglesia, y pueden ellos ser bendecidos a través de escuchar la exposición de la palabra, y nosotros como cuerpo de Cristo podemos seguir siendo todos bendecidos. Aquí se trata de ser bendecidos todos nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su deseo de estar pendiente de estas clases. Espero que realmente sea de bendición. Mi deseo es no llegar a confundir a nadie. Realmente no deseo llegar a confundir a nadie, pero que sea todo dado de una manera clara es mi intención y mi propósito, y también mi petición a ustedes, que oren al Señor
para que podamos dar la palabra del Señor de una manera clara y transparente. ¿Por qué? Porque nuevamente, la misma exhortación final del día de ayer. Esto no es para que usted se siente en su sillón ahora y al saber de que no va a pasar la iglesia por la gran tribulación, usted diga, uff, ya la libré. Y pueda entonces querer vivir como le da la gana. La vida cristiana no es para vivirla como a usted le da la gana. La vida cristiana es para vivirla de acuerdo al deseo y la voluntad del Señor. Usted y yo, al conocer la verdad sobre el rapto, al conocer la grandeza del amor de Dios, lo que le tiene que motivar a usted es a desear ser un buen esposo, un buen padre, una buena esposa, una buena madre, un buen miembro de su congregación, un hombre y una mujer que fielmente decida, a pesar de lo que usted mismo es, decida aprender para hacer la obra del Señor, porque nos ama tanto, porque lo ama tanto, porque la ama tanto, ser un buen hijo, ser un buen estudiante, empezar a realmente a luchar con aquello que usted descubre que es su debilidad. Esto es lo que nos anima a descubrir las verdades de la palabra del Señor. Espero que por favor lo entienda, por favor lo comprenda. Estamos en un tiempo, estamos nosotros viendo los tiempos finales. El Señor está cerca. El Señor está cerca. El Señor llega, el Señor viene pronto, Él está cerca. De modo que nosotros debemos de tomar este tiempo como un tiempo de bendición. Nosotros estamos viendo el final de la historia. Muchísima gente hubiese anhelado a través de la historia de la humanidad ver lo que nosotros estamos viendo, vivir lo que nosotros estamos viviendo. El Señor puede venir en estos días, en estos momentos. Así es que, mis hermanos, Dios me los bendiga. ¿Qué pasó? Elias finally asked. Dice, desde la muerte de Jesús hasta hoy es un espacio de tiempo en medio de las 69 semanas y las 70. Correcto. Esas 70 semanas tienen su cumplimiento literalmente desde la reconstrucción del pueblo de Jerusalén hasta la muerte de Jesucristo, y la última semana es literal durante el periodo de la gran tribulación, porque es cuando el pecado será vencido, toda injusticia será vencido y va a ser erradicado la maldad del mundo, y eso solamente se logra a través de la aparición de Cristo Jesús en su segunda venida. Así que, mi hermano, espero que haya quedado bien, y de todas maneras ahí están el video. Hagan sus comentarios, hagan sus preguntas, y tendremos a bien a responderle a responder las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan. Tendremos a bien hacerlo con la ayuda del Señor. Sonia dice que tenía una pregunta, pero no la ha hecho. A ver, Sonia Martínez. No. ¿Quién es Sonia? Sonia Munguía. A ver, si la quieres hacer, si la puedes hacer, podemos esperar antes de terminar esto y lo hacemos. Me gusta mucho, a mí me encantan mucho las preguntas, me encanta cuando la gente pregunta, me encanta cuando la gente está en la disposición de hacer la pregunta, porque las preguntas quiere decir que están pensando, y el Señor nos anima a pensar. El Señor nos anima a no tragar entero. El Señor nos anima, nos exhorta a no creer todo lo que usted escucha, sino a preguntar, a cuestionar. Y el siervo de Dios tiene que estar dispuesto a aceptar cuestionamiento. Todo siervo de Dios tiene que estar dispuesto a aceptar cuestionamiento, porque la verdad no tiene respuesta escondida. La verdad siempre tiene una respuesta abierta. Si yo doy una respuesta equivocada, yo estoy equivocado, no la palabra del Señor. Y si yo estoy equivocado, voy a decir, me equivoqué, perdónenme, hermanos, pero sus preguntas me van a ayudar muchísimo para poder entender mejor la palabra, porque se trata de un crecimiento unidos. Dice Samantha, hola tío. Hola, sobrina. Vamos a orar entonces, si es que no hay la pregunta. Sonia, la puedes hacer, no hay ningún problema, lo haces y yo lo respondo más adelante.
Vamos a orar por la sanidad del mundo y por la misericordia de Dios para el mundo. Es la petición de Horacio, que Horacio nos hace en esta noche. Así que vamos a orar. Amén. Para terminar, vamos a orar. Leemos nuestros rostros, todos ahí en su casa, donde estén. Amado Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, por permitirnos, Señor, estar aquí. Una vez más, Señor, delante de ti, Señor, para agradecerte, Señor, por todas las bendiciones, Señor, que podemos recibir de ti. Muchas gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que estaba atento, Padre, a este estudio. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, guiándonos, ayudándonos, Señor, siempre, en cada momento de nuestras vidas, atravesando, Señor, por estos momentos difíciles, Padre, que estamos en cuarentena, Señor. Muchos lugares, Padre Santo, están pasando por este tiempo, Padre. Te pedimos que sigas bendiciendo, Señor, a cada una de estas personas que están atendiendo, que están cuidando, Señor, a todas estas personas que están en los hospitales o donde quiera que se encuentren, Señor. Bendícelos, dale la fuerza y dale, Señor, la sabiduría a cada uno de estos médicos, Señor, para cuidar de estos enfermos. Te pedimos, Señor, en especial por la sanidad del mundo entero, Padre amado, para que tú, Señor, bendiga, Señor, la vida de cada una de las personas que componemos esta tierra, Señor. Ayuda y bendice, Señor, a este mundo, Padre, que está falto de tu amor, falto de, Señor, de conocerle, de saber, Señor, que usted es un Padre que siempre está ahí, sobre todo en estas necesidades, Padre amado. Le pedimos, Señor, misericordia de este mundo, que se apiade, Señor, de las personas, Señor, que están, Señor, que no le conocen. Tenga misericordia de cada una de ellas. Bendiga a nuestros familiares, bendiga, Señor, a nuestros amigos, donde quiera que se encuentren. Sé con ellos, Padre. Y gracias una vez más por esta noche, por compartir su palabra. Bendita palabra, Señor. Síguenos ayudándonos, Señor, en este tiempo. Y que podamos, Señor, compartir con otros, Señor, el amor a través de la palabra, Señor. Gracias por esta noche. Cuídanos en nuestro descanso y ayúdanos para continuar dando una fuerza, Señor, para el día de mañana, si en tu voluntad está. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, el día de mañana nos vemos a las 7 de la noche. Sonia dice o pregunta, ¿cuánto tiempo reinará el Señor en la tierra? Según el Apocalipsis, después de la segunda venida, cuando el Señor toque literalmente la tierra, Él va a reinar por 1000 años, dice la Escritura. Va a gobernar la humanidad, va a enseñarle a los políticos de este mundo cómo se puede gobernar con justicia, con equidad, por 1000 años, lo que llamamos el milenio. Luego va Satanás a reagruparse y va a querer luchar contra él en la batalla del Armagedón. Sin embargo, esa batalla nunca se va a dar porque el Señor los va a destruir con el poder de su palabra. Satanás es tomado, el Hades es tomado, serán expulsados y lanzados al lago de fuego y comienza la eternidad con nuestro Señor. Nos vemos el día de mañana. Que pasen muy bien, oren por nosotros, Dios los bendiga. Buenas noches.